Listo, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a hablar hoy un poco más sobre las finanzas públicas. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente recordar que el presupuesto público es parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que representa una previsión y comparación de los ingresos y los gastos futuros, pero no constituye un balance en el sentido comercial, ni un proyecto financiero tipo facultativo. ¿Sí? El objetivo, pues, es reflejarse en el presupuesto público, entender la garantía de los ingresos que tienen los países, ¿no es cierto?, en función de su producción. Igualmente, sin fundamentos claros en un proceso presupuestal es garante de una gestión eficiente, tanto como en el campo económico como en el campo social, ¿sí? El presupuesto es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Estado, para la satisfacción de las necesidades de la población. Sus diferentes niveles se expresan como una acción determinada en el desempeño de tiempo determinado que implica recursos para obtener unos resultados concretos, bienes y servicios y con un fin preciso, ¿no? Satisfacer las necesidades públicas. Entonces, la función de asignación es la encargada de cubrir las necesidades sociales a través de la captación de impuestos, ¿sí? Y su posterior inversión en bienes y servicios públicos suministrados libres de carga directa al consumidor, es decir, sin un precio como los bienes intercambiados en el mercado. Se relaciona en el gasto de los sectores económicos y con las modificaciones generadas en la utilización de los factores productivos. Este tipo de inversión pública puede tomar formas directas vía la creación de empresas públicas, ¿sí? O indirectas a través de programas de fomento industrial o de servicio. Función de distribución. Realiza ajustes en el reparto de la riqueza determinada por el mercado, ya sea aumentando el ingreso de algunos vía transferencias sociales y reduciendo el de otros vía impuestos, ¿no es cierto? La función de estabilización y crecimiento. Haría de medio para contrarrestar los efectos de la crisis, ¿sí? Y de los auges a largo plazo de los ciclos económicos. En otras palabras, elevaría el nivel de la demanda agregada por medio del déficit fiscal en situaciones de crisis y la reduciría por medio del superávit en situación de auge. En la práctica, esta fusión debería lograrse sin contradecir a las otras dos, ¿no? La forma en cómo el Estado asigna los recursos, es decir, los gastos, y la manera como la capta, los ingresos, son el objetivo de la teoría de las finanzas públicas. El presupuesto es el instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal, donde se programa y registra el gasto público en su forma de financiación y donde se establecen las reglas para su ejecución. Entonces, ¿cuál es el sistema presupuestal? Es un reglamento y disposiciones que, además de lo que señala la Constitución, son instrumentos legales que pueden regir la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto. Sí, cobertura del Estado que distingue dos niveles. Por una parte, el presupuesto general de la nación y por otra, la fijación de las metas financieras al sector público y distribución de excedentes financieros a las empresas industriales y comerciales del Estado. El presupuesto general de la nación debe entenderse en dos sentidos. El primero de ellos hace referencia a las diferentes fuentes de recursos que lo componen y que permiten plantearse la posibilidad de realizar un gasto. Y el segundo, justamente a la proyección de ese gasto o el uso de los recursos que procura de buscar el mejoramiento de la condición social y economía del país a través del gasto público. ¿Sí? Una planificación, básicamente, para producir un presupuesto acorde que guarde concordancia con un plan de desarrollo, con un plan de inversiones, con un plan operativo anual. Sí. Bajo este principio, recoger el concepto según el cual las fuentes del sistema presupuestal abarcan el conjunto de ingresos y recursos del Estado. Y básicamente considerar que existen periodos como la anualidad, unidad de caja, programación integral, que es un elemento esencial dentro de las inversiones del Estado, ya que es aquel que señala cómo todo proyecto debe tener plenamente asegurada su financiación.
Sí, antes de que la administración se introduzca en compromisos contractuales, es decir, ya elaborar contratos, ¿no? Con ellos se evitan posibles parálisis en proyectos por falta de recursos. La especificación indica que las apropiaciones presupuestales en cada órgano deben corresponder estrictamente a su objetivo y funciones. Con ello se asegura que los órganos se apliquen efectivamente a los objetivos para los cuales fueron creados y se evita la duplicidad de tareas. ¿Sí? Inembargabilidad, que básicamente son incorporadas en el presupuesto general del Estado, dentro de los bienes y derechos de los órganos que conforman las sesiones y participantes de las entidades territoriales. La coherencia macroeconómica a través de justo estos planes, un desarrollo acorde a coordinación con el Ministerio de Finanzas, Banco Central, y fijar metas que vayan justamente siendo evaluadas para poder identificar si este sistema presupuestal también pues debe tener algún tipo de apoyo en relación a políticas fiscales, macroeconómicas. Ok, entonces la estructura del sistema presupuestal es de acuerdo con el estado orgánico del presupuesto. El sistema presupuestal tiene 4 componentes básicos. Es el plan financiero, que son básicamente ingresos, gastos, endeudamiento, para poder entender lineamientos de política. El financiero es instrumento de planificación y gestión financiera del sector público que tienen como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario monetario sea de tal magnitud que amerite quedar incluido en el plan. El plan operativo anual de inversiones señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas, guardando concordancia con el plan de desarrollo. El plan operativo anual de inversiones, que se requiere una política de coordinación de los diferentes órganos que componen el sistema presupuestal en el derecho nacional de planeación con el objeto de que mediante esta interrelación se llegue a la asignación más eficiente de los recursos públicos, ¿sí? Es lo más importante. El Banco Nacional de Proyectos, básicamente cómo generar desde el Banco Nacional programas y proyectos que ayuden a incentivar estos mismos. Tenemos presupuestado general del Estado como una herramienta, entonces, sí, que ejecuta políticas económicas por parte del Estado. Refleja una planificación nacional para lograr objetivos, metas nacionales. ¿Sí? Existe una relación directa entre la planificación y el presupuesto, y es un instrumento a través del cual se determinan y gestionan los egresos de todas las instituciones del sector público. No incluye la banca pública, la seguridad social, las empresas públicas, los municipios, prefecturas, ni juntas parroquiales. Entonces, el presupuesto es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador provenientes de justamente cualquier actividad, ¿no? Como la venta de petróleo, la recaudación de impuestos, y también considera los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones, la dotación de servicios, el financiamiento público obtenido de gobiernos y otros organismos para la ejecución de proyectos de inversión. Entonces, ingresos del PIG son los recursos de recaudación de los tributos como impuesto a la renta, el IVA, por la venta de bienes como el petróleo, derivados, transferencias, donaciones, el resultado de las operaciones de las empresas públicas, ingresos permanentes, básicamente considerar dentro de estos a los impuestos como los vimos antes, ¿no? Y los ingresos no permanentes, pues que son justamente temporales, excepcionales, extraordinariamente, son como transferencias o donaciones que se han incrementado dentro de los ingresos. También tenemos los egresos o los gastos,
del PIG, que se dividen en egresos permanentes, que son los egresos de recursos que el Estado realiza para que las instituciones públicas puedan desarrollar apropiadamente sus actividades administrativas y funcionamiento, y los no permanentes, que pues son utilizados en una situación específica, excepcional, y que no siempre van a necesitar o van a estar ahí presentes, ¿no? Hay indicadores macroeconómicos del PIG, sí, que están elaborados justamente por el Banco Central, donde se puede entender justamente el crecimiento del PIB en relación en término nominal, que básicamente es en dinero, en término porcentual, crecimiento real del PIB, ¿no es cierto? La inflación. ¿Cómo ha generado esto? Pues los ingresos, o casi que dependemos, ¿no es cierto? Dice que el volumen de exportaciones de los derivados ha sido 134.801.000 millones de barriles, ¿no? A $51, creo que es muchísimo dinero. El presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y gastos de todas las instituciones que constituyen el gobierno, el Estado. Incluyen universidades y escuelas politécnicas. No se consideran parte del PIG los ingresos y gastos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Desde el PIG, el presupuesto general del Estado para el 2020 fue de 35.498 millones de dólares, ¿no? Es demasiadísimo dinero. Habla de que sus ingresos básicamente permanentes, que ya vimos, dependen de casi 20.000 millones de dólares. Los ingresos no permanentes son dos, y tenemos un financiamiento de 8.000 millones, ¿no? Tenemos gastos permanentes, ¿sí?, de 18.000 millones, gastos no permanentes de 7.000 millones, y justamente un pago, aplicación de financiamiento, el pago de las deudas externas o internas, que más externas diría yo, de 5 millones, ¿no? Entonces, básicamente se puede ahí hablar de que estamos en déficit. Vamos a ir al siguiente tema, que básicamente habla del presupuesto, ¿no? Seguimos en esto. Es la evolución del presupuesto general del Estado en los últimos años, ¿sí? Casi que no ha variado. Hay un promedio de 35.000, 30.000 dólares, 30.000 millones de dólares, ¿sí? Que básicamente podemos ver que desde el 2013 al 2015 aumentó, considerando el volumen alto del petróleo. Seguramente esto, si lo vemos desde el 2011, también desde el 2010, tuvo un crecimiento justamente, sí, por el presupuesto que tenía el Estado. En el 2016 ahí existe una baja, ¿sí? En 2017 aumenta, en el 2018 se mantiene, ¿no? Vemos que en impuestos generados por el SRI, básicamente se han generado 14.000 millones de los 19.000 millones que eran los ingresos permanentes. Recuerden, es básicamente más de la mitad, casi el 90%, el 80% es en recaudación de impuestos. En transferencias y donaciones tenemos 5 millones. Tasas y contribuciones 3.000 millones. Rentas de inversiones, otros ingresos y ventas de bienes y servicios, ¿no? Tenemos que los ingresos no permanentes, es decir, son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica. Hay transferencias y donaciones de capital de inversión por 2.000 millones, y ventas de activos por 105.000. Hay financiamiento público de 6.000 millones, saldos disponibles y recuperación de inversión, ¿sí? Ya lo podemos ir viendo más a detalle. Y los gastos, habla que dentro de los gastos, pues justamente se realizan actividades administrativas y de funcionamientos del sector público. Entonces, gastos en personal
son 8.000 millones, ¿no? Bastante fuerte, lo más caro. Bienes de servicio, 6.000 millones, transferencias y donaciones, ingresos financieros, ¿sí? Entre los gastos no permanentes, habla de transferencias y donaciones, bienes y servicios, bienes de larga duración, obras públicas, muy poco, ¿no? Miren cuánto de dinero tiene el Ecuador y en obras públicas no se gasta absolutamente nada. Egreso en personal para inversión, transferencia y donaciones de inversión y otros gastos de inversión. Y aplicación de financiamiento, ¿no? Tenemos amortizados casi estos 4.000 millones de los que siempre se habla de la deuda pública, ¿sí? Pasivos circulantes, obligaciones por venta anticipada de petróleo, que es casi nada. Tenemos el déficit de la parte de la inversión que se debe hacer con financiamiento, ¿sí? Tenemos egresos de casi 30.000 millones y tenemos ingresos de 26.000 millones, es decir, existe un déficit de 3.000 millones, ¿sí? Entonces dice que cómo se hace una preasignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, que según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, los gobiernos autónomos descentralizados reciben o participan del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del PIG, con excepción de lo contemplado en el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, ¿sí? Entonces, podemos verificar eso, ¿no? Total de la preasignación a los GATS es del 21% de los veintitantos mil millones que se vendieron, ¿no? Y con eso, básicamente, se hace una distribución sectorial para analizar distintos sectores de la economía y poder hacer análisis, ¿no? Entonces, en educación, ¿sí? Total de la proforma es lo que se hizo la distribución. Educación, 5.000 millones, salud, 3 millones, asuntos internos, defensa nacional, bienestar social, jurisdiccional, comunicaciones, desarrollo urbano, administrativo y recursos naturales. Sí, entonces vamos a ver un poco más a detalle de qué es la administración del capital de trabajo. Es el conjunto de acciones. Ay, ya, mil disculpas, estaba justamente cargando un video antes de cambiar de tema, por eso quité las diapositivas para que podamos entender un poco de lo que revisamos antes. Permítame un segundo, comparto la pantalla.
Relevancia del presupuesto público. Primero, permite al sector público cumplir los planes, programas y proyectos consignados en el plan de desarrollo. Es a través entonces del presupuesto público que se lleva a cabo la ejecución En Craftsy creemos que lo hecho a mano vale más. Por solo $2.49 de sus planes, programas y proyectos a través del presupuesto que le ha sido asignado a todas las entidades públicas, tal como lo dice el numeral 2, asigna recursos a las entidades públicas para que se cumplan con su función social en el desarrollo y ejecución de esos planes, programas y proyectos, y directamente armonizado con el artículo 2 de la Constitución Política. Son fines esenciales del Estado satisfacer las necesidades de una comunidad, fines sociales, fines económicos, fines culturales, etc. Tercero, permite mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos de la entidad. Siempre debe mantenerse ese equilibrio, que los ingresos sean iguales a los gastos, que la entidad pública no se vaya a gastar más allá de su capacidad de gestión de recaudo, porque si eso sucede, entonces estaríamos entrando en algo que se llama un déficit presupuestal. Significa entonces que un presupuesto público es eficiente y coherente si se ha programado bajo la base de presupuestos ejecutados en los periodos anteriores y no en los presupuestados anteriores. De aquí depende pues una buena planificación del presupuesto público para vigencias siguientes, que se tengan en cuenta los presupuestados anteriores. Si eso no se tiene en cuenta, se corre el riesgo de entrar en un déficit presupuestal y muy difícilmente vamos a lograr lo que se quiere, siempre que es obtener un superávit. Artículo 346 de la Constitución Política nos dice: si se presenta esa desarticulación, entonces vamos a tener condiciones de subdesarrollo de las regiones, planes, programas y proyectos inoperantes e inconclusos, como lo vemos muchas veces en el medio, ¿sí?, en nuestra región, en diferentes territorios a nivel nacional. Generan perturbaciones de orden público y social a causa de la insatisfacción de la misma comunidad, y también se presenta una deficiente asignación de los recursos públicos. ¿Quién aprueba el presupuesto público? Desde el punto de vista de la aprobación del presupuesto nacional, departamental y municipal, tenemos lo siguiente. Desde el nivel nacional es aprobado por el Congreso de la República, en el nivel departamental es aprobado por las asambleas departamentales y desde el nivel municipal es aprobado por los consejos municipales. ¿Qué expide el Congreso de la República? Expedirá la Ley General del Presupuesto, las asambleas expedirán las ordenanzas y los consejos van a expedir los respectivos acuerdos, los cuales deben estar reglamentados de manera posterior por el respectivo decreto. Debemos saber que el presupuesto de las entidades públicas está integrado por un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. El presupuesto de ingresos corresponde a las diferentes fuentes de financiación, es decir, de dónde provienen los ingresos de esa entidad pública, ya sea por concepto de impuestos, tasas, multas, venta de bienes y servicios, créditos, donaciones, regalías, entre otros conceptos que puedan financiar a la entidad pública en la ejecución de unos gastos, los cuales están conformados por relación presupuesto público versus Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo a lo que hemos hablado, entonces podemos entender fácilmente de que es el presupuesto a través del cual se lleva a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo. Si no hay presupuesto, difícilmente se podrá cumplir con esos planes, programas y proyectos que piensa desarrollar, piensa ejecutar la entidad pública. En ese sentido, el Estado se preocupa por asignar los recursos a todas sus entidades públicas para que puedan llevar a cabo el cumplimiento de su función social en armonía con el artículo 2 de la Constitución Política. Bueno, mis amigos, como siempre, espero que este material haya sido de mucha utilidad
Sí, básicamente concluir con eso, ¿no? Muchas de las veces no estamos contentos con cómo se desarrollan justamente estos presupuestos, estas presupuestaciones, estos análisis, ¿no es cierto?, que están detrás de la parte de educación, de la parte pública, de la inversión en las diferentes áreas que vimos que se estructura justamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pasa en el Ecuador justamente algo más adecuado? Porque siempre existe la corrupción de por medio y porque siempre tenemos que esperar, ¿no es cierto?, a que esto salga a la luz como para hacer algo. La idea básicamente debería ser que los mejores gobiernos deberían en algún punto mejorar esta situación o tratar de eliminar ya esa idea que se tiene de parte, ¿no es cierto?, de todos, la mayoría, diría yo, del empresario común, que básicamente lo que hace es llevarse al bolsillo todos estos temas de dinero, ¿no es cierto?, de corrupción o de coimas. Deberíamos frenar esa situación y pues en algún punto justamente generar nuevas oportunidades, nuevas opciones de trabajo, generar justamente con este presupuesto un desarrollo de cantones o de provincias que podrían tener un potencial para poder desarrollarse, ¿no? Eso como un análisis de la parte de los presupuestos. Vamos a hablar ahora, vamos a mezclar un poco ya con cómo funcionan las empresas, más bien, ¿no es cierto? Que es el lado que yo estábamos viendo ahora, ¿no? La administración del capital de trabajo, que básicamente es el presupuesto de las empresas, ¿no es cierto? El conjunto de acciones con las que se puede financiar justamente a las actividades de un negocio. Son aquellas que deben tener en cuenta los administradores financieros, ¿sí? Ya que pueden justamente de esto depender la liquidez de las empresas. Existen estrategias de financiamiento, ¿no es cierto? Una estrategia cansada o una estrategia relajada. Una estrategia cansada básicamente habla de que te vas a fijar un poco más en activos a corto plazo, ¿sí? Te vas a fijar un poco más en activos a largo plazo, vas a tener pasivos fijos a largo plazo y un patrimonio, ¿no? Pero en los dos tienes esto. Simplemente la diferencia es que en el uno lo realizas de manera interna y en el otro de manera externa, ¿no? Fuentes diferentes. De igual forma, la agresiva, básicamente intentar subsanar justamente en algún punto eh, las diferentes estrategias lo que buscan es generar políticas de financiamiento, ¿no es cierto?, para influir en cada una de estas cuentas. Es decir, por ejemplo, en una agresiva, yo voy a dar un poco más de prioridad a generar políticas empresariales para que se generen mayores ingresos. Entonces, ¿cuáles pueden ser dentro de esas? Generar una política de cobranza un poco más rígida para que se pueda justamente generar una rotación o una eficiencia en el cobro de las cuentas por cobrar. Podemos generar una solicitud a los proveedores para que nuestros inventarios en el activo corriente puedan tener un mayor beneficio, ¿no es cierto? Podemos generar ventas a crédito, ¿no es cierto? Para que se pueda generar una política de crédito. Todo va a depender, ¿no? Todo va a depender de lo que queramos lograr, de lo que la empresa quiera básicamente hacer, pero podemos avanzar por ese lado. Entonces, por ejemplo, existen estas políticas, ¿no es cierto?, que ha considerado esta empresa. Tiene justamente este capital de trabajo. Sabemos que el capital de trabajo básicamente es un indicador de liquidez que es el resultado justamente de restar el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Dentro del activo corriente, pues conocemos que tenemos las cuentas que son más líquidas a corto plazo y que la empresa puede transformarlas, ¿no es cierto?, en efectivo. Y por el lado del pasivo, pues entendemos que son las deudas que no tienen un periodo mayor a un año, ¿correcto? O todos esos gastos que tienen que ser derrogados a corto plazo, como tal vez salarios también o proveedores en ese caso. Entonces, si yo resto
mis activos circulantes, mis activos corrientes, de mis pasivos corrientes, yo logro tener el capital de trabajo, que es básicamente el resultado de esta diferencia. Me está diciendo que es el dinero con el que yo puedo seguir operando o el dinero con el que cuenta mi empresa para poder seguir manteniendo su giro de negocio, ¿correcto? Entonces, en este caso tenemos que la utilidad en operación de las empresas es de 180,000. ¿Sí? El costo de oportunidad o, por así decirlo, el interés que me cobra mi proveedor por venderme insumos a crédito es del 3%. Y la tasa de interés de los créditos en el banco es del 10%, ¿sí? Entonces me dice que cuánto ascenderá el rendimiento de la inversión en el capital de trabajo. Entonces, si nos vamos por el primer lado, hay que determinar justamente cuáles son mis costos financieros. Sí, entiéndase por costos financieros, justamente esos intereses que yo le estoy pagando a mi proveedor por darme a crédito ventas y también por las fuentes de financiamiento bancarios, ¿sí? O externas que nos estén cobrando justamente una tasa de interés por estos créditos. Entonces, como ven ahí, tenemos a los proveedores 500,000 dólares, esto multiplicamos por el 3% y a los créditos bancarios por el 10% que corresponde cada uno a sus tasas de interés, logrando obtener 95,000 dólares en la suma de los dos, que son estos nuestros costos financieros. En el punto 2 tenemos justamente el cálculo de la utilidad para la estructura del capital. Entonces, ¿qué nos dice? El primero dice que tuvimos arriba, ¿no es cierto?, una utilidad operacional de 180,000 dólares. Menos de estos costos financieros, llegamos a una utilidad antes de impuestos. Quitamos la utilidad de los impuestos a la utilidad y tenemos una utilidad neta. ¿Para qué nos sirve eso? Básicamente para poder entender cuál ha sido el rendimiento de la utilidad neta versus el capital de trabajo. En este caso nos habla que fue del 14,88%. ¿Ya? Pero en este segundo ejercicio, lo que vamos a tratar de ver más bien es revisar justamente cuál sería el cambio que podría registrar una de esta empresa en relación a generar políticas de capital de trabajo que generen cambios. Entonces, por ejemplo, tenemos, aumenta la inversión en el efectivo y llega hasta 1,500,000. ¿Ok? Tenemos que se concede mayor crédito a los clientes, estableciendo políticas liberales, lo que aumentará las cuentas por cobrar hasta 800,000. ¿Sí? Y las inversiones en inventarios también se incrementarán hasta llegar a 800,000. Claro, guarda sentido, ¿no es cierto? Porque si voy a dar una venta mayor a créditos de 800,000, tengo que entender que nuestros inventarios también se deben ajustar y estar listos para poder vender por lo menos lo que nosotros queremos conceder en crédito, ¿cierto? Generar las ventas en relación a eso. Y tenemos que, por otro lado, se pasa de una política estructurada a una política conservadora en el pasivo a corto plazo, es decir, en las deudas a corto plazo. Dice que el saldo de proveedores se incrementa a 1,000,000 y los préstamos bancarios se reducen a 500,000. Entonces dice, supongamos también que la utilidad en operación y los costos se mantienen iguales. ¿Cuál es el resultado de la implementación de estas nuevas políticas en el rendimiento? Sí, entonces nos dice que por la parte del efectivo íbamos a tener un incremento, ¿no es cierto?, de 1,500,000. En nuestras cuentas por cobrar y el inventario también tuvimos un incremento, es decir que hubo una inversión en el activo, ¿verdad? Se aumentó el activo. Y por el lado del pasivo tuvo igual un decrecimiento, ¿verdad? Si hacemos otra vez el cálculo del activo corriente menos del pasivo corriente, tenemos nuestro capital de trabajo de 1,600,000. Entonces, ha aumentado el capital de trabajo, ¿no es cierto? Porque en el caso anterior teníamos 400,000. ¿Esto es conveniente para la empresa? Entonces, sí, podemos revisar el segundo punto, ¿ok? Que dice que teníamos que determinar nuevamente los costos financieros, ¿no es cierto? De la forma que lo hicimos en el caso anterior. En este caso, el costo es menor porque el financiamiento se carga hacia los proveedores, que representa un crédito más económico para la entidad porque es del 3%, no es del 10% como nos ofrece un banco. Ok, si vemos la utilidad neta utilizando los mismos datos, se ha incrementado también.
parecería que el aumento en el capital de trabajo entonces es beneficioso para la entidad. Recuerdan que teníamos el rendimiento sobre la inversión en el anterior caso del 14%, en este es del 4,37,5%. Se dice, nótese cómo el rendimiento sobre la inversión se reduce considerablemente a pesar de que aumenta la utilidad y el capital de trabajo también aumentó y los costos disminuyeron. Sin embargo, el crecimiento del capital de trabajo, o sea, la inversión, ¿no es cierto?, que se hizo en por las políticas, hicieron que crezcan más las utilidades, ¿cierto? Entonces tenemos la propuesta y la propuesta A, ¿no es cierto? La primera, la de 1.600.000, sería con políticas y esta actual sería la anterior, ¿no es cierto? Entonces podemos tener una diferencia en dinero y en porcentualmente. Entonces, se puede observar que la utilidad en operación se mantuvo igual, ¿sí? Que eran los 180.000. Esto se concluye que para que las políticas de capital de trabajo funcionen, deben provocar un crecimiento en la utilidad en operación, ¿correcto? Entonces, tenemos dentro de los activos circulantes o los activos corrientes, justamente a efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, otros activos circulantes, ¿no es cierto? Y dentro del pasivo tenemos a los proveedores, sueldos, salarios, acreedores, anticipos a clientes, préstamos a corto plazo. Vamos a ver otro ejemplo. Permítanme, les comparto la pantalla. Entonces, seguramente en algún punto revisaron justamente que las empresas se pueden evaluar sobre la base de indicadores financieros. Sí, en este caso estamos viendo indicadores financieros de las empresas como ven arriba de Prati, Fashion, Zara y Pasa. Algunas diría que tres son productoras y comercializadoras y Zara solamente netamente importadora y comercializadora, ¿no? Entonces, recuerden que podemos revisar justamente indicadores de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Entonces, cada una de estas toma en cuenta justamente alguna información de los estados financieros, como son los activos corrientes, en el caso del balance general, del pasivo corriente, los inventarios, ¿verdad? Y en el caso del estado de resultados, pues se toman en cuenta ventas netas totales, costos de ventas, con la intención pues justamente de poder identificar cuál ha sido el desempeño en estas diferentes áreas que están detrás de estas cuentas, como son justamente rotación de inventario, qué tantos días me he demorado en cobrar, cuál ha sido los días que yo me demoro en pagar a mis proveedores, qué tan líquida es mi empresa, ¿no? Y dentro de esto encontrábamos justamente al capital neto de trabajo o al capital de trabajo que estábamos revisando, que toma en cuenta justamente el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso, ¿no? Por ejemplo, conocemos a estas empresas, tal vez alguno de nosotros hemos comprado en estas empresas, ¿no es cierto? Entonces vemos que dentro del capital de trabajo de las empresas que estamos revisando, de Prati es una de las que más tiene, ¿no? Tienen casi 169.000 millones a comparación justamente de Tafashion, que es la tercera parte, Zara ni la décima parte y Pasa tampoco, ¿no? Entonces, de Prati parecería que tiene un activo corriente justamente bastante grande, ¿no? Lo podemos ver aquí. Son 234.996.000 millones, ¿no? Es algo bastante grande. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que sus inventarios pueden estar formando parte de esto, ¿no es cierto? Sus costos de venta, es decir, materia que ya está producida y que está lista para vender, inventario de producto procesado, ¿no es cierto? Que tal vez
ese activo son stocks que ellos no han podido vender o que tienen tal vez un gran fuente de cuentas por cobrar también, porque recordemos que el giro de negocio de ellos, si bien es cierto, es la venta de ropa, pero también está el otro ingreso no operacional que forma parte de la venta a crédito de ropa que tienen ellos, es decir, también se financian por los ingresos financieros que generan sus ventas y por las cuentas por cobrar. Entonces, Eta Fashion de igual forma tiene ese mismo modelo de negocio, pero al parecer no es tan grande, ¿no es cierto? Al mismo nivel que de Prati. Sara, en el caso de ser una empresa internacional que básicamente depende de una sucursal matriz, se dedica básicamente a importar y a revender lo que esta empresa ya le produce, entonces es otro modelo de negocio. Si ellos no necesitan tener tal vez tanto capital de trabajo para hacer sus funciones, porque no tienen acá mano de obra, no tienen un proceso de producción, sino más bien es de comercialización, ¿correcto? Y tenemos a PASA, que ellos sí se dedican a manufacturar desde el inicio, ¿no? Entonces tienen un activo corriente muy, muy grande, como podemos ver acá, de 9 millones. Sí, en comparación justamente, bueno, a Sara, que dentro de este fondo de capital de activo corriente deben encontrarse pues todos los inventarios de materia prima que ellos utilizan justamente para poder fabricar la ropa que ellos tienen y luego poder comercializarla. Entonces, podemos ver diferentes puntos de vista en relación se dedican a la misma actividad, pero no necesariamente tienen los mismos procesos, los mismos políticas, los mismos activos, inventarios, ¿no es cierto? Lo cual hace que sus números o sus cifras no sean parecidos, no sean nada iguales en realidad. Tal vez hasta sus modelos de negocio hacen que esto distinga. Correcto. ¿Por qué hablábamos justamente de eso? Porque dentro de esta situación podemos encontrar lo que se llama el ciclo operativo y efectivo, que lo que nos hace hacer justamente es una revisión de cuál es el ciclo de conversión del efectivo entre desde que se produjo o se compró para vender un producto hasta que se pueda justamente vender, y si se vendió a crédito, pues que se haga una recuperación de este dinero para que con este dinero pues podamos seguir eh, elaborando o produciendo o comprando lo que necesita la empresa para seguir avanzando con su giro de negocio. ¿Ok? Entonces recordemos que el ciclo operativo es justamente eso, ¿no? El inventario más el periodo de cobro, es decir, cuántos días se demoró en producirse y en venderse, salir de mi inventario para venderse, lo vendí y después de esto, cuánto fue los días que yo me demoré en cobrar. Ese es un ciclo operativo, ¿no? Y después de eso, para encontrar el ciclo de conversión en el efectivo, ¿no es cierto?, de las empresas, se tiene que restar el periodo de pago, es decir, cuántos días yo me demoro en pagar a mis proveedores. Entonces, vemos en este caso que las empresas al tener justamente ese modelo de negocio de vender a crédito, menos en el caso de Sara, ¿no es cierto? Que ellos no venden a crédito, que básicamente son empresas que venden a contado, pues la mayoría se apalanca justamente, podemos ver aquí en los días que tienen de pago a sus proveedores, ¿no? 900, 800, claro, en el caso de ellos 300, es decir, un año, y el promedio de pago de los proveedores, en cambio, pasa, ¿sí? Son de 2000. Entonces, claro, tal vez tienen una negociación tan fuerte con sus proveedores o tal vez son ellos mismos los productores de sus materias primas que se demoran justamente casi 3 años en pagar o tienen materia prima tan acumulada, ¿sí? O inventario de materia prima tan acumulada que tienen tantos días de promedio de pago, ¿no es cierto? Es decir, tal vez no necesitan ya ni siquiera comprar a sus proveedores porque están demasiado abastecidos. Entonces, todo depende de cómo se vaya analizando las empresas, de cómo vayan ellas utilizando justamente su dinero o su efectivo para seguir generando actividad o generando el rol de negocio, pero básicamente se transforma en cómo manejas tus ingresos, tus inventarios, tus cuentas por cobrar
ahí está todo, ¿no? El rol del negocio o la administración del capital de trabajo de las empresas depende justamente de estos tres factores. ¿Cuánto te costó producir? ¿No es cierto? ¿Qué utilidad le quieres poner para poder vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Para cuántos días vas a vender? ¿Y en cuánto te vas a demorar en recuperar eso? Para, sobre la base de esa información, poder tomar decisiones de necesito tal vez buscar una fuente de financiamiento para poder sostener justamente los días en que no he cobrado aún a mis clientes, pero ya necesito pagar a mis proveedores o a mis gastos fijos, mis costos variables, ¿no es cierto? A mi gente que ya son deudas a corto plazo, como lo veíamos, ¿correcto? Entonces, la idea básicamente que les traigo es que se deben considerar para tomar decisiones en las empresas, en el manejo del presupuesto, también estos lineamientos. En el caso del Estado es bastante distinto, ¿no? Dependen justamente de fluctuaciones de precios de commodities como del petróleo, los bananos, etcétera, de las exportaciones que se realicen, de si es que lleva a haber alguna variable interna como un paro, como tal vez las afectaciones que puedan tener por terremotos, no sé, y estas no van a ser siempre fijas, ¿no? De la igual forma, esas situaciones le afectan a las empresas. Entonces, manejar las finanzas de un país, si bien es cierto, no es lo mismo que manejar las finanzas de una empresa, pero guardan relación, ¿no? Las dos dependen de ingresos, de gastos, las dos dependen del control justamente de estas dos para establecer proyectos, ¿no es cierto? En el caso del gobierno, pues proyectos sociales, de desarrollo, de bienestar. En el caso de las empresas, pues programas para poder beneficiarse o generar más ingresos o generar más atracción a sus clientes, etcétera. Pero al fin y al cabo se tratan de ingresos y gastos, las dos, ¿no? Cuentas contables, que se traducen justamente en indicadores, en formas de manejarlos, de operarlos, que es justamente ese fin de las finanzas públicas y de las finanzas corporativas. Al fin y al cabo, las dos tienen no relación tal vez directa, pero sí pueden que existan varios puntos en los que una dependa del otro, ¿sí? Y que pues básicamente después de analizar cómo se infraestructuran los ingresos del país, que básicamente dependen de los impuestos generados por las empresas y por las personas, diría que en este punto, pues las empresas deberían justamente tratar de buscar en algún punto beneficiarse de las políticas públicas, ¿no es cierto? De beneficiarse o buscar en algún punto soluciones en conjunto con el gobierno por alianzas público-privadas para que se desarrollen proyectos de desarrollo, que se controle justamente el buen uso del presupuesto nacional, que influyan en las políticas públicas, de económicas, políticas de comercio exterior, políticas fiscales, a la parte también de las finanzas corporativas, porque como ven, todo depende de lo uno del otro también, ¿no? En esa parte. Y si es que generan más ingresos, el Estado tiene más ingresos, tiene más dinero para desarrollar más proyectos y en ese caso generar mejor desarrollo, ¿no? Ese sería en un mundo ideal lo que debería pasar. Sin embargo, claro, no dependen netamente siempre de la parte financiera de los países, sino también del uso de estos recursos, de las personas que están detrás en el manejo de estos usos de estos recursos para que lo hagan eficientemente, moralmente, probamente y que no exista justamente una tergiversación o un mal uso de los recursos del Estado, de igual forma en la parte de las empresas, ¿no? Generar un análisis de costos, generar justamente pagos apropiados a las empresas, pagos de impuestos que deben recurrir estas empresas, manejarlo todo con una formalidad, ¿no? Eso es lo que creo que nos falta como Ecuador, como Latinoamérica, pero que creo que las siguientes generaciones al contar con mayores rangos de educación, tal vez podremos cambiar en algún punto esas ideas, ¿no? De ser nosotros mismos los gestores y controladores de que ese presupuesto pueda llegar a las manos indicadas, a los proyectos indicados y que eso siga generando desarrollo al país, no para unos pocos, sino para muchos. Esa sería la conclusión del día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero si es que tienen alguna duda en relación a sus tareas me la comenten.
Están bastante claras las indicaciones, está bastante fácil el desarrollo de sus tareas y pues quedaré atento a que lo puedan enviar según las fechas indicadas, ¿no? Pero sin embargo, cualquier duda, estoy atento. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta la próxima clase.